Pues ahora, como siempre, con la mente un poquito más calmada, intentamos empezar generando una motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a hacer ahora esta práctica de escuchar, analizar y poner en práctica las enseñanzas de Buda. Entonces, continuamos con este tema, que es la bodhicitta, que es lo que enfatizamos una y otra vez cada vez que empezamos cualquier actividad. Entonces, hemos visto que el texto del Lamrim explica dos métodos para generar la bodhicitta. Uno es el que viene del maestro Atisha, que se llama los 7 puntos de causa y efecto, que ya lo vimos anteriormente. Y luego el que viene del Bodhisattva Santideva, que consiste en cambiarse por los demás. Entonces, en este punto donde estamos, cambiarse por los demás, explicaba primero el pensar en todos los beneficios que tiene el cambiarnos por los demás y las desventajas de no hacerlo. Cambiarnos por los demás significa reconocer que tenemos una actitud constante de preocuparnos por nosotros mismos. Entonces, ver que los demás son igual que nosotros y cambiar esta actitud, en vez de pensar constantemente yo. Pensar constantemente en el bienestar y el beneficio de los demás. Entonces, esto hemos mencionado muchas ventajas de esto, luego todas las desventajas de la actitud egocéntrica. Luego decía en el texto que sí, hay que entender que si nos familiarizamos con esta práctica, tenemos todas las condiciones ideales para generar la bodhicitta. Y esto también lo hemos comentado un poco, que se trata de ver que nuestra mente simplemente va donde nosotros la dirigimos. Y todas las tendencias que tenemos, todos los pensamientos que aparecen, todos los sentimientos, las emociones, tanto virtuosas como no virtuosas, son simplemente hábitos, hábitos que hemos ido creando, que se han ido creando en nuestra vida con la relación con los demás, con la forma de pensar y de actuar. Entonces, si entendemos esto, veremos que si nos familiarizamos con solamente estos dos puntos, todos los beneficios que vienen de pensar en los demás y todas las desventajas que aparecen de actitud egocéntrica, si nos familiarizamos con ello, la mente seguro no tiene otro destino. Es seguro que se desarrolla esa actitud altruista de forma sincera. Entonces esto depende de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. El método consiste en esto, familiarizarnos una y otra vez con este pensamiento. Y es importante entender esto, que ahora mismo tenemos todas las condiciones ideales para hacer esto. Tenemos inteligencia suficiente para comprender los beneficios de una actitud y las desventajas de otra. Tenemos tiempo, tenemos todo lo necesario. Tenemos compañía de gente que tiene las mismas inquietudes, tenemos instrucciones muy claras, muy precisas. O sea que tenemos al alcance de nuestra mano todo lo necesario para generar la bodhicitta y para evitar esa actitud que es la causa de todos los problemas que
que la actitud egocéntrica. Y para desarrollar esto tenemos todo lo necesario. La única, digamos, el que lo consigamos o no, depende simplemente de nosotros. Depende solamente de tomar esa determinación y aprovechar esta situación que tenemos. Que esto la mayoría de la gente no la tiene. Y si estamos involucrados con una vida de muchas preocupaciones o no tenemos acceso a las enseñanzas, en otras situaciones es muy difícil. Pero ahora mismo la situación que tenemos nosotros, tenemos todo lo necesario para esto. Depende únicamente de nosotros. El Buda y los maestros nos pueden ayudar dándonos esas instrucciones. Pero el ponerlo en práctica o no depende únicamente de nosotros. Y luego, el tercer punto es explicar esto, cómo cambiarse por los demás. Que básicamente la práctica consiste en igualarse a los demás, ver que los demás y nosotros somos exactamente igual en el deseo de felicidad y el deseo de evitar el sufrimiento. Ver que pensar solamente en nosotros mismos es la causa de todos los problemas, es la causa de que nada funcione en nuestra vida y que tengamos todo tipo de problemas. Y es la causa de todos los conflictos que hay en el mundo, todo el sufrimiento individual de cada persona y el sufrimiento colectivo viene por esta causa, por el pensamiento de buscar la felicidad solo para uno mismo. Toda la felicidad y el bienestar del mundo en general y en particular de cada persona, todo el sufrimiento de esto viene por la actitud egocéntrica, de buscar la felicidad solo para uno mismo. Entonces, para cambiar esa actitud tenemos que entrenar nuestra mente. Como decía, familiarizar. Hasta ahora nuestra mente se ha familiarizado con este pensamiento egocéntrico. Entonces, se trata de dirigirla en la otra dirección. Entonces, el método para cambiarse por los demás, en el Lamrim continúa citando versos del Bodhisattva Charyavatara, que habla concretamente de todo esto, estos puntos. Yo voy a comentar ahora, que esto no está específicamente en el Lamrim, pero es un método que explica muy brevemente y de forma clara la práctica de cambiarse por los demás. Y es, seguramente ya lo conocéis la mayoría, son los 7 puntos del entrenamiento mental de Geshe Chekawa, que es simplemente un método que resume brevemente en 7 puntos cómo practicar la bodhicitta, cómo entrenar nuestra mente para desarrollar la bodhicitta siguiendo este método de igualarnos y cambiarnos por los demás, tomando como la práctica principal la práctica de Tonlen, pensar que tomamos el sufrimiento de todos los seres. De esta forma desarrollamos la compasión, que es el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás, y pensando que damos todo lo que tenemos, lo ofrecemos a los demás, y de esta forma desarrollamos el amor, que es el deseo de que todos los seres sean felices. Entonces, esto, Geshe Chekawa explica todos los puntos, vamos a mencionarlo brevemente, porque si lo estudiamos con detalle llevaría mucho tiempo. Pero así resume en 7 puntos el entrenamiento mental para entrenar nuestra mente en la bodhicitta. Entonces, el primero dice, hay que entrenarse en los preliminares. Las prácticas preliminares son como la práctica de refugio, meditar los 4 inconmensurables, meditar las 7 ramas
la ofrenda del mandala, son prácticas que de alguna forma preparan nuestra mente. Es como preparar el terreno para que la práctica sea más efectiva. Entonces el primer punto es entrenarse en estos puntos. El segundo es entrenarse en la bodhicitta convencional, que es hacer la práctica de Tonglen. La práctica de Tonglen, como hemos explicado y hemos practicado estos días, consiste en observar la respiración y con cada inspiración pensar que tomamos el sufrimiento de todos los seres. Y de esta forma desarrollamos la compasión. Pensamos en el sufrimiento, el dolor de una persona en concreto y pensamos, ojalá pudiera aliviar el sufrimiento de esta persona. Cuando expiramos pensamos que lo tomamos sobre nosotros. Luego al respirar pensamos que damos toda la felicidad, todo aquello que desean los demás, todo aquello que les beneficia. Entonces el segundo punto es entrenarnos en esta práctica de Tonglen. El tercero es transformar las circunstancias adversas. Y esta es, digamos, un aspecto principal en lo que llamamos entrenamiento mental. De hecho, entrenamiento mental consiste en entrenar nuestra mente para que cualquier circunstancia que aparezca en nuestra vida sea un estímulo en la práctica del Dharma. Y especialmente todas las experiencias agradables y los éxitos, como los fracasos, las dificultades y todas las desgracias que puedan aparecer en la vida, entrenar nuestra mente para ser capaz de que esto estimule nuestra práctica, que no sea ningún obstáculo, sino que nos estimule. Entonces, las dificultades, podemos pensar en la dificultad que sea, ya sea un problema de salud, un problema económico, un problema de convivencia, un problema emocional, sea lo que sea el problema que sea, tratar de pensar, por ejemplo, pensar primero en la ley de causa y efecto. Pensar que todo lo que nos ocurre es el resultado de causas y condiciones que hemos puesto nosotros anteriormente. Entonces, si cuando aparecen las dificultades somos conscientes de esto, evitamos enfadarnos con otras personas, echar la culpa a otras personas. Pensamos, bueno, esto tengo que enfrentarme yo con ello porque de alguna forma yo he puesto las causas y las condiciones. Si tiene solución, lo solucionamos. Si no tiene solución, tenemos que aceptarlo, pero no generamos una mente negativa. Luego, pensar en la compasión hacia los demás. Cuando tenemos una dificultad en la vida, si miramos a nuestro alrededor, veremos que todo el mundo tiene dificultades, de un tipo o de otro. Que hay mucha gente que tiene problemas mucho más graves que nosotros, mucho más graves. Que a menudo el problema que a nosotros nos afecta tanto es algo que no tiene importancia. Comparado con otros problemas muy serios, es algo que no tiene importancia. Entonces, si pensamos en la compasión hacia los seres que sufren y hacemos la práctica de Tonglen, tomamos el sufrimiento de los demás, cualquier problema que encontramos, de hecho, cuando decimos usar las circunstancias adversas en el camino, quiere decir que cuando aparece cualquier dificultad, lo normal es generar una mente de rechazo, una mente negativa o de enfado, etc. Y esa mente negativa es digamos, una mente que crea karma negativo. Entonces, esa condición, esa dificultad que encontramos en la vida,
por un lado es el resultado de una acción negativa del pasado, pero además nos estimula a crear más karma negativo. Entonces, el transformar las circunstancias en el camino quiere decir evitar que cuando aparecen dificultades generemos una mente negativa. Y no solo evitarlo, sino generar una mente virtuosa, positiva. Si pensamos en Tonen, el hecho de tomar el sufrimiento de los demás, si aparece una dificultad en nuestra vida y la usamos, pensando que por experimentar yo esto, ojalá que todos los seres estén libres del sufrimiento. Esa mente es muy virtuosa, esa mente que piensa eso. Entonces, en ese caso, las dificultades de la vida nos ayudan a desarrollar una mente virtuosa, nos ayudan a progresar en el camino. Entonces esto, pensar en la ley de causa y efecto, pensar en la compasión, pensar en la paciencia. La paciencia es una cualidad muy virtuosa. La paciencia consiste en no perder la calma cuando tenemos dificultades, no perder una mente positiva, no dejar que nuestra mente se oscurezca con actitudes negativas y agitación. Esto no es nada fácil, no es en absoluto fácil, es muy fácil explicarlo y entenderlo, pero cuando aparecen las dificultades no es nada fácil. Pero aunque no sea fácil, podemos entrenar nuestra mente y si empezamos con situaciones pequeñas y entrenamos nuestra mente a mantener la calma, a mantener una mente positiva cuando aparecen dificultades, si lo entrenamos, luego llegará un momento que las dificultades muy serias y importantes no nos van a alterar. Y no solamente no nos van a alterar, sino que nos van a ayudar a que nuestra mente sea más virtuosa y más positiva. Esto, meditar en la compasión, meditar en la paciencia, meditar en la renuncia. La renuncia se trata de ver que la situación en la que estamos, lo que llamamos samsara, el tipo de vida en que vivimos, la vida y la muerte y la realidad de nuestra vida está llena de sufrimiento. Está llena de sufrimiento y no tenemos ninguna capacidad de evitarlo, sino que estamos atrapados en esa situación. Entonces la renuncia consiste en ver esa realidad tal como es. Nosotros nos engañamos, el sufrimiento lo ocultamos, no queremos verlo y constantemente nos repetimos, la vida es para disfrutar, hay que disfrutar y que venga lo que tenga que venir o simplemente eso. Pero si somos un poco sensatos y miramos la realidad de la vida, veremos que eso no nos lleva a ninguna parte. Buscar solamente los placeres y no querer ver la realidad. La realidad de la vida es que hay la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, que hay muchas situaciones desagradables que nos tenemos que enfrentar a ellas. Que todo lo que apreciamos de la vida se va perdiendo, lo vamos perdiendo. La salud, los familiares, los seres queridos, la claridad de nuestra mente, nuestras facultades, la riqueza, por mucho que acumulemos, cuando nos llega la hora de la muerte no nos sirve de nada. Esa es la realidad de la vida. Entonces cuando aparecen dificultades, pensar en la renuncia, pensar que es parte de la vida, ver que la realidad de la vida es así. Y esas dificultades nos estimulan a tomar esa determinación de aprovechar esta vida, esta situación privilegiada que tenemos ahora para hacer algo realmente eficaz que nos pueda liberar de los problemas y del sufrimiento. Luego, si tenemos problemas con personas que nos causan, que nos intentan dañar o que nos
que nos molesta muchísimo, etc., ver a esa persona como al maestro espiritual, como una persona que nos está dando justo la enseñanza que necesitamos. Las críticas y los insultos de otra persona tenemos que verlo como ecos de un karma que hemos creado en algún momento. Como que la voz que nosotros hemos disparado vuelve como una pelota a nosotros. Entonces, en vez de enfadarnos con esa persona, si le vemos como nuestro guía espiritual, una persona que nos ayuda a practicar la paciencia, y esto también es una situación desagradable que nos ayuda a desarrollar una mente virtuosa, nos ayuda a practicar el Dharma. Finalmente, en las situaciones difíciles, recuerda la vacuidad, la comprensión que tengamos sobre la realidad última, ver que en realidad todas las cosas son como un sueño, son como una ilusión. Si vamos a buscar la realidad de la felicidad y el sufrimiento, esto o lo otro, en realidad todo es como una ilusión. Y en la vida se pasa todo. Cuando llega el momento de la muerte, todas las experiencias de la vida se pasan igual que cuando estamos soñando y se acaba el sueño y nos despertamos. Todo lo que hemos vivido en el sueño ha desaparecido en el momento que despertamos. Todo lo que vivimos en la vida, en el momento de la muerte, se desvanece igual que un sueño, exactamente igual. Lo que pasa, el problema es que durante la vida hemos creado muchas impresiones en nuestra vida que nos llevan a otro sueño. En otra vida aparecerán esas impresiones, buenas o malas, y aparecerá otro sueño más o menos feliz o más o menos desgraciado. Pero en realidad todo es como un sueño. Y si desarrollamos esta sabiduría, esta capacidad de ver la realidad como es, si conseguimos una mente con mucha calma, con mucha claridad, y observamos la realidad sin tener alteraciones y nos concentramos en esto, observamos la realidad de nuestra mente, la naturaleza de la mente, veremos que todo es como un sueño, que es como una ilusión. Y esa mente que percibe esa realidad nos libera del sufrimiento, nos libera de la ignorancia, nos libera de todas las aflicciones, nos libera de todo el karma contaminado, nos libera de todo el sufrimiento. Entonces lo mismo, cuando aparecen circunstancias desagradables o cualquier tipo de circunstancia de la vida, recordar la vacuidad, meditar la vacuidad, nos ayuda a que nuestra mente sea virtuosa y progresa. Entonces, este es el tercer punto, que consiste en transformar las circunstancias desagradables, transformar las circunstancias de la vida en un estímulo para practicar el Dharma. Luego el cuarto punto es integrar las prácticas, integrar la práctica en la vida diaria. Entonces, en este cuarto punto se explica lo que llamamos los 5 poderes, que simplemente voy a mencionarlo brevemente. Explicarlo llevaría más tiempo, pero básicamente consiste, primero, es usar la vida diaria, la rutina de cada día para practicar el Dharma. Entonces empezamos primero al principio del día motivando con la motivación. Primero generar la motivación de la bodhicitta a empezar el día. Pensar, yo durante el día de hoy voy a practicar la bodhicitta. En este caso la bodhicitta de la compasión, pensando que tomamos todo el sufrimiento de todos los seres, y el amor, pensando que damos toda la felicidad. Entonces voy a tener esta motivación al principio. Luego está el poder de la familiaridad, que consiste en repetir esto una y otra vez. La motivación que hemos generado por la mañana, tratar de recordarla una y otra vez. Cada vez que empezamos una actividad, tratar de recordar, entrenar nuestra mente para no olvidar, que esto también parece muy fácil, pero
normalmente nos motivamos por la mañana, luego el día empieza a llevarnos arriba y abajo todo tipo de preocupaciones y solamente por la noche nos acordamos que se nos había olvidado. Entonces esto es entrenar la mente, que de hecho eso es porque la mente está entrenada a las preocupaciones de cada día, la tenemos perfectamente entrenada y no se olvida ni un momento, y cuando no hay problemas los inventa. Si observamos nuestra mente lo veremos, que está muy entrenada a estar preocupada constantemente, a estar agitada. Y si no hay nada que nos agite, lo inventamos nosotros. Pensamos en algo. Y así, pues exactamente igual, si nosotros ahora la entrenamos en la bodhicitta, llegará un momento que no tendremos que hacer ningún esfuerzo. Que la mente, cuando se acostumbra, eso aparece una y otra vez. Entonces esto, el tercer poder es de la familia. El segundo es de la familiaridad. El tercero se llama de la semilla blanca. Consiste en practicar la virtud, practicar las 6 perfecciones, practicar todo lo que es virtuoso y purificar la mente, hacer prácticas de purificación. Luego el cuarto punto se llama de eliminación o de eliminación o destrucción, y el cuarto punto consiste en echar todas las culpas a la actitud egocéntrica. Ver cualquier cosa desagradable que ocurra en nuestra vida y cualquier cosa desagradable que ocurra en el mundo, siempre echar las culpas a la actitud egocéntrica. Ver que todo lo desagradable sale de ahí y recordarlo una y otra vez. Y se llama destrucción, es como darle todos los palos a ese enemigo, de dirigirle todo, echarle todas las culpas a esa actitud. Se trata de entender que la práctica principal consiste en cambiar esto, cambiar la actitud egocéntrica por una actitud altruista, de pensar en los demás. Recordar que la actitud egocéntrica es la causa de todos los problemas. Entonces, cuando aparecen problemas, decir, esto viene de ahí, este problema viene de ahí. Cada vez que pensamos en esto y cada vez que echamos las culpas a esta actitud, se debilita la tendencia que tenemos a aferrarnos a esa actitud egocéntrica. Cada vez que le echamos las culpas, se debilita automáticamente. No hay otra opción. Y luego el quinto punto se llama de aspiración o la oración, que consiste en dedicar los méritos. Al final del día pensamos que por la práctica que hemos hecho, todos los méritos que hemos creado, pensar que los dedicamos para la iluminación de todos los seres. Esto es brevemente, podemos explicar con mucho más detalle. Y luego también hay estos 5 puntos, se trata de practicarlos durante la vida, en una secuencia diaria, hacer una práctica diaria de esto, y luego aplicarlos en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, así brevemente, los 5 puntos son los mismos, los 5 poderes. La motivación sería pensar, cuando llega la muerte, no separarnos de la bodhicitta. Pensar, cuando nos llega el momento de la muerte, pensar, yo voy a mantener la mente de la bodhicitta, pase lo que pase, donde quiera que vaya o la situación que tenga que venir. La motivación. El segundo, la semilla blanca. La semilla blanca, en este caso, en el momento de la muerte, consiste en desprenderse de todas las cosas de esta vida. Esto es muy importante, porque en el momento de la muerte, el aferrarnos, ya sea a familiares, ya sea a objetos, a riquezas y pertenencias, o incluso a nuestro cuerpo,
La mente que se aferra, que tiene miedo de perder esto, que se aferra, es un obstáculo muy grande en el momento de la muerte. Entonces cuando se acerca el momento de la muerte, el poder este de la semilla blanca consiste en desprendernos de todo, pensar que ofrecemos todo lo que tenemos a los demás. Y pensar que ha llegado el momento de olvidarse de todas las cosas de esta vida. Las riquezas familiares, amigos, incluso de nuestro cuerpo, de todo. Luego el tercero es el poder de la eliminación o la destrucción, que consiste en confesar las negatividades. En el momento de la muerte, todo aquello que piense en nuestra conciencia de errores que hemos cometido, reconocerlo, hacer la práctica de la confesión, reconocer que yo por las circunstancias de la vida he cometido estos errores, lo reconozco como un error, me arrepiento de ello y tratamos de practicar para purificar esto. Luego el cuarto poder es el de la oración. En este caso, en el momento de la muerte, la oración es pensar que tomamos el sufrimiento de todos los seres. Esto parece que nos vaya, no sé, podemos pensar que si en el momento de la muerte pensamos, ojalá tome yo sobre mí todo el sufrimiento de todos los seres, nos puede llevar a un estado de sufrimiento, y esto es una equivocación completa. Si pensamos, este pensamiento de tomar el sufrimiento de todos los seres es un pensamiento de la compasión, como hemos visto, y como en la práctica de Tonglen es lo que entrenamos. Entonces este pensamiento de la compasión es una mente muy virtuosa, muy positiva, que purifica todo el karma negativo. Y si nosotros morimos con esta mente de la compasión, esto seguro que nos va a beneficiar muchísimo. Entonces, este poder es pensar que tomamos el sufrimiento de los seres en el momento de morir. Y finalmente el último es la familiaridad, que consiste en morir meditando en la bodhicitta, recordando al maestro, a las tres joyas, familiarizar nuestra mente una y otra vez. Cuando notamos que se acerca la muerte, tratar de repetir una y otra vez, familiarizarnos con el pensamiento de la bodhicitta. Entonces eso básicamente son los 5 poderes, que es el cuarto de los 7 puntos: integrar las prácticas diarias, integrar la práctica en la vida diaria. Luego el siguiente son los signos de progreso. Los signos de progreso quiere decir que si realmente practicamos, aparecen signos que nos indican que nuestra mente está cambiando, que la actitud egocéntrica está disminuyendo y que el altruismo, el amor y la compasión están aumentando. Entonces, podemos hablar de muchos signos de progreso, pero brevemente el Geshe Chekawa dice que una persona que practica el Dharma, dice, en el mundo la gente valora más a los budas que a los seres, tiene más respeto por los budas que por los seres. En el mundo la gente prefiere la felicidad al sufrimiento, va buscando la felicidad y huyendo del sufrimiento. En el mundo la gente aprecia más a los amigos que a los enemigos. Eso lo podemos comprobar perfectamente. Y en el mundo la gente se aprecia más a sí misma que a los demás. Estos 4 puntos son comunes en general en el mundo. Entonces dice Geshe Chekawa que una persona que practica el Dharma debe hacer lo contrario. Entonces los signos de que nuestra práctica progresa es cuando aparece lo contrario de esto.
Primero decía que todos los seres valoran más a los budas que a los seres. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho respeto hacia el Buda, hacemos oraciones, etc. Pero en general hacia los demás no tenemos ese respeto. Entonces, un signo de que nuestra práctica progresa es que apreciamos más a los seres que a los Budas. Esto no quiere decir que dejemos de tener respeto por el Buda y tener admiración, sino que vemos a los seres, incluso a un insecto, lo vemos con incluso más respeto que al Buda, como, digamos, la fuente de toda la felicidad, y ese ser, ya sea una persona o un animal o quien sea, o cualquier ser, lo vemos como algo incluso más valioso que el Buda. En el sentido de que gracias a él, gracias a generar compasión y gracias a nuestra práctica con los seres, podemos alcanzar la iluminación. Entonces ese es un signo. Si realmente practicamos, si llega un momento que vemos que apreciamos más a los seres que a los Budas, es un signo de que estamos progresando. Luego, dice, todos los seres prefieren la felicidad al sufrimiento. Todo el mundo se alegra mucho cuando la alaban, cuando le hacen regalos, o cuando tiene éxitos en la vida. Pero cuando aparecen problemas, dificultades, todo el mundo siente rechazo y se enfada, se molesta. Entonces, un signo de que progresa en nuestra práctica es que cuando aparecen dificultades nos alegramos más. Que parece imposible, pero si entrenamos nuestra mente no es para nada imposible, para nada. Si entrenamos con cosas pequeñas, podemos ver que llega un momento que cuando aparece ese problema que antes nos ponía muy mal, ahora ya no nos afecta. Y no solamente no nos afecta, sino que nos alegramos de tener esta oportunidad de purificar karma, de acumular méritos, de generar compasión, de practicar el Dharma, de meditar la vacuidad, etc. Gracias a ese problema. Cuando viene una persona y nos critica o nos insulta, pensamos, es una oportunidad maravillosa para purificar el karma negativo, para meditar la paciencia, para recordar las enseñanzas, etc. Entonces, otro signo de que nuestra práctica está funcionando es que cuando encontramos dificultades en la vida, nos alegramos, no nos afectan y nos alegramos de ver que tenemos una oportunidad excelente de practicar el Dharma. Lo mismo con los enemigos y los amigos. Cuando vemos a alguien que consideramos una persona querida, nos alegramos mucho. Cuando aparece alguien que nos molesta y que nos resulta desagradable, nos enfadamos, nos molestamos. Entonces, un signo de que nuestra práctica de paciencia está funcionando es que cuando aparece esa persona que nos critica, que nos daña o que hace esto, nos alegramos de tener esa oportunidad, igual que antes. Eso no quiere decir que tengamos una actitud pasiva de dejar que abusen de nosotros. No es en absoluto eso, en absoluto. Podemos reaccionar de forma enérgica o tratar de parar a una persona que quiera dañarnos o hacer lo que haga falta para evitar que nos dañe, sin tener una actitud de odio hacia esa persona. Podemos hacerlo con una actitud de amor y de compasión. Entonces, este otro signo es que cuando aparece una persona molesta en nuestra vida, no nos altera en absoluto, sino que al contrario, nos alegramos y nos enfrentamos a esa situación como de la mejor forma que podamos. Y finalmente, el último es que
todo el mundo se aprecia más a sí mismo que a los demás. Entonces, un signo de que está cambiando nuestra actitud o que funciona la práctica es cuando pensamos más en los demás que en nosotros mismos, cuando apreciamos más a los demás que a nosotros mismos. Entonces, esto debemos practicar, el cambiarnos por los demás, hacer la práctica de Tonglen hasta que aparezcan estos signos. Y si aparece, que si practicamos mucho unos días, aparece algo de esto, pero no se trata de dejarlo y ya está, si aparece una vez o dos, sino entrenar nuestra mente para que sea estable esta actitud. Estos son los signos de progreso. Luego, punto 6 son los compromisos, que hay 18 compromisos, preceptos, que no vamos a leerlos porque cada uno tiene. Y el séptimo son los consejos. También es parecido a los compromisos, son consejos para actuar en la vida. Pero básicamente lo que enfatizan en todo momento es ver que la actitud egocéntrica es la causa de todos los problemas nuestros y de los demás, y tratar de disminuirlo y echarle todas las culpas. Y ver que la actitud altruista es la fuente de todo beneficio y felicidad para los demás y para nosotros, y tratar de familiarizarnos. Entonces, aunque nos parezca que estos 4 puntos que hemos mencionado, que están muy lejos, que eso está bien para los santos, pero que nosotros somos gente de la calle, que no. Y eso es ponernos nosotros mismos una barrera que nos impide. Lo que tenemos que ver es que nuestra mente es igual que la mente de los santos, de los yogis y de los seres iluminados, los bodhisattvas y de los budas. Es igual. Si la entrenamos, si seguimos estos pasos, la mente irá por ahí seguro. Y si va por ahí, lo que ocurrirá en nuestra vida es que cada vez habrá menos problemas, menos conflictos, sufrimientos de todo tipo, y cada vez tendremos más bienestar y felicidad. Y cada vez podremos transmitir eso. Si tenemos menos problemas y más felicidad y una mente altruista, transmitimos eso a los demás y ayudamos a que en el mundo haya menos sufrimiento y menos problemas. Y ayudamos a que mucha gente encuentre la felicidad, que hay mucha gente que depende de nosotros, que si nosotros practicamos podemos beneficiar a mucha gente, que si no lo hacemos, esa gente no encontrará ese beneficio y estará durante muchísimo tiempo atrapada en el dolor y el sufrimiento. Entonces, esto se trata de familiarizarnos una y otra vez con estos puntos, y eso, básicamente, recordar que la práctica principal es la bodhicitta y tratar de usar todas las circunstancias de la vida. Si a veces yo le digo, normalmente cuando empezamos cada meditación o cada práctica, trato de recordar la motivación egoísta. Pensar, para poder beneficiar a todos los seres, yo tengo que alcanzar la iluminación. Con ese propósito voy a hacer esta práctica. Entonces, si podemos repetir estas palabras, simplemente repetirnos estas palabras, cada vez que empezamos algo, lo que sea, ya sea si vamos a comer o a tomar algo, vamos a dar un paseo, vamos al trabajo, o vamos a descansar, o vamos a dormir, si lo repetimos una y otra vez, cada vez que lo repetimos, nuestra mente refresca y recuerda un poco los beneficios del altruismo, las desventajas del egoísmo. Y es esto, es una rutina que si la repetimos, nuestra mente irá por ahí seguro. Y es algo que podemos hacer perfectamente. Repetir esas palabras varias veces al día
y luego en la vida diaria pues tratar de aplicarlo. Bueno, entonces lo dejamos aquí, lo dejamos ahora en este punto y yo luego pensaba leer los preceptos y esto, pero me parece que llevará mucho tiempo, igual el próximo día. Entonces, ahora dedicamos los méritos.